La decisión de no postrarse no fue el final, fue el principio, porque un ser de esa naturaleza, de esa inteligencia, de esa posición, no cayó solo. Lo que siguió a esa primera negativa fue algo que ningún ser en el universo había visto antes ni vería después. Una guerra en el cielo. La conspiración antes del combate. No comenzó con combate abierto. Comenzó como comienzan todas las grandes rebeliones, en silencio, en conversaciones privadas, en argumentos que sonaban razonables. Tenía el poder de la palabra. Tenía la capacidad de ver con claridad la naturaleza de las cosas, y esa misma sabiduría corrompida que Ezequiel describe, comenzó a trabajar para convencer. El argumento era simple, y era poderoso precisamente porque contenía verdad a medias. Somos superiores. Siempre hemos existido. Siempre hemos servido. Y ahora se nos pide que nos sometamos a seres de barro que acaban de aparecer. Eso no es justo. No sabemos cuánto tiempo duró esa campaña. Los textos no dan fechas, pero sí nos dicen el resultado. 1/3 de los ángeles del cielo eligió seguirlo. 1/3. De cada 3 seres celestiales, uno decidió que su argumento era válido, que su causa era justa, que valía la pena abandonar todo lo que tenían por lo que él les prometía. Eso no habla de un rebelde marginal que convenció a una minoría desesperada. Habla de alguien cuyo argumento resonó en 1/3 de la creación angélica. Para convencer a ese número, tenía que sonar completamente razonable. El libro del Apocalipsis lo registra en el capítulo 12 con una concisión que en su brevedad resulta demoledora. Se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatían. Pero no prevalecieron, ni fue hallado su lugar más en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7-9. El combate real entre el ser más brillante de la creación y el arcángel Miguel. Hay algo en ese enfrentamiento que raramente se comenta, pero que los textos insinúan con cuidado. Miguel no es Dios. Es un arcángel, un ser poderoso, sí, pero de una categoría que en teoría debería ser inferior a la de un querubín, y sin embargo, prevalece. ¿Cómo? Aquí el nombre de Miguel contiene la respuesta. En hebreo, Micael es una pregunta. ¿Quién como Dios? Y la respuesta implícita es nadie. Ningún ser creado puede ser semejante al Creador. El ser que durante años había repetido en su interior seré semejante al Altísimo, encuentra como oponente a uno cuyo nombre completo es la refutación exacta de esa pretensión. El combate fue la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. En las cuevas del desierto de Judea, entre los manuscritos que una comunidad antigua enterró para preservarlos antes de la destrucción de Jerusalén, había un rollo que los académicos llaman el rollo de la guerra. Ese texto, escrito siglos antes del Apocalipsis de Juan, describe un conflicto cósmico entre el príncipe de la luz y el que los textos llaman el ángel de las tinieblas. Y lo que hace al texto extraordinario es cómo describe ese conflicto, no como un evento del pasado, no como una profecía del futuro, como una realidad presente y continua, una guerra que comenzó en el cielo y que continúa ahora, en el mundo, con consecuencias concretas en cada decisión que toman los seres humanos. La guerra no terminó con la expulsión. La expulsión fue solo el primer acto. Lo que comenzó como una negativa ante una orden, se convirtió en un conflicto que los textos más antiguos de la humanidad describen como la tensión fundamental que atraviesa toda la existencia. Hay algo que casi ningún relato popular menciona cuando cuenta la historia de los ángeles que siguieron al que cayó. Ellos también tenían nombres.
también tenían funciones. También tenían posiciones en el orden celestial que habían ocupado desde antes que el mundo existiera. Los textos preservan algunos de esos nombres. Belial, cuyo nombre en hebreo significa sin valor, sin provecho. Astarot, cuyo origen se pierde en las religiones más antiguas del Mediterráneo antiguo, donde era adorado como deidad antes de ser resignificado como ángel caído en los textos posteriores. Seres que habían sido creados para algo y que eligieron convertirse en otra cosa. El universo perdió en esa caída no solo al más brillante de sus guardianes. Perdió un tercio de todo lo que había sido diseñado para custodiar, guiar, proteger. Y ese vacío se siente todavía,